Hola, muy buenas tardes. Gracias por asistir, bienvenidos. Y bueno, primero que nada me gustaría dar las gracias al programa de investigación en cambio climático, al doctor Carlos Gay y al doctor Clemente Rueda, además de todo el equipo que ha hecho posible este cuarto congreso, que bueno, por ver a los ponentes y las conferencias que hasta ahora se han impartido, así como de los congresos anteriores, nos podemos dar cuenta de la magnitud, de la calidad y de la seriedad del congreso. Bueno, comenzamos. ¿Podríamos apagar la luz para poder leer? Sí, ¿así está bien? Sí. Muy bien. Bueno, antes que nada, el recorrido de la exposición va a estar en 4 secciones, no sé por qué hay 5, pero bueno, lo primero es un acercamiento hacia los bonos de carbono, qué son, para qué sirven, cuántos tipos hay, y bueno, para conceptualizarlo bien. El segundo va a ser un panorama actual de emisiones y de mercado. El tercero ya abordaremos la institución de los bonos de carbono en el Reino Unido, en España, así como en México, y en el cuarto, las conclusiones. Ok, sección primera, bonos de carbono. ¿Cómo surgen? ¿Qué son los bonos de carbono? Para comenzar, debemos tener en mente la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático con su protocolo. Este protocolo lo que fija son límites de emisiones y metas para países desarrollados para que estos no sobrepasen ciertos límites de emisiones. Ahora, para que se cumplan estas metas son los bonos de carbono. Son una herramienta para reducir emisiones. ¿Cómo funcionan los bonos de carbono? Bueno, para empezar, son un derecho a contaminar. Es un permiso para que los países contaminen, lo cual de inicio y hasta el final suena un poco controvertible. En unas diapositivas próximas vamos a ver los detractores de este sistema de emisión de gases. Pero bueno, son un derecho que adquieren los países para contaminar. Ahora, ¿cómo funciona? Supongamos que tenemos a dos países, supongamos España y tenemos a Grecia por otro lado. A España se le asignan que puede contaminar, supongamos, 100.000 toneladas de carbono al año, y Grecia otras 80.000 toneladas. ¿Qué pasa si Grecia, en lugar de emitir 80 con base a tecnologías limpias, simplemente emite 70? Le quedan 10 de excedente, y ¿qué hace con esas 10? Las puede meter al mercado para que España o cualquier otro país pueda adquirir esas 10.000 toneladas de carbono y así cumplir con sus requisitos, con sus compromisos, con sus obligaciones que había firmado en el protocolo de Kioto. Sirven para alcanzar las metas y bueno, existen 4 tipos de bonos de carbono. Aquí me intentaré ir un poco despacio porque es un poco enredado, pero en realidad con esta tablita me parece que es un poco más claro. Bueno, no todos los bonos son iguales y no todos los bonos se adquieren de la misma manera. Se adquieren entre países desarrollados, es decir, del anexo 1, como están puestos en el protocolo, y también en países subdesarrollados, en vías de desarrollo, me gusta mejor decirlo así. Creo que subdesarrollo escucha un poco feo, y que son países no anexo 1. Ahora, el primer método de conseguir bonos de carbono se llama la aplicación conjunta, y este método es el que se aplica solamente entre países desarrollados, es decir, entre, que les gusta, Italia y Reino Unido. Si Italia y Reino Unido, por ejemplo, intentan hacer en Italia un parque eólico que reduzca las emisiones, estas emisiones que se han dejado de emitir a la atmósfera gracias a este proyecto son contabilizadas, son certificadas y salen como unidades de reducción de emisiones. Es el primer bono, unidades de reducción de emisiones que surgen a través de proyectos limpios entre países desarrollados. El segundo es hermano de pero en lugar de reducir emisiones, las captura, las remueve. Y bueno, un claro ejemplo de proyectos como estos son los sumideros de carbono. ¿Qué son los sumideros de carbono? Pues son proyectos forestales de captura de emisiones. Este es el segundo bono de carbono. El tercero
es el mecanismo de desarrollo limpio, pero me lo voy a saltar, lo voy a dejar al final porque es el que más nos concierne a nosotros. El que surge del comercio de emisiones son los montos asignados anualmente. Estos, de igual manera, solamente nacen a la vida en países desarrollados, por ejemplo, principalmente en la Unión Europea, y son montos asignados anualmente. Estos montos, ¿quién los asigna? Los asignan los estados o bien el sistema de mercado de la Unión Europea, el cual le dice a los países o a las industrias cuántas toneladas de dióxido de carbono pueden emitir. Son, como ya había dicho, permisos para contaminar. Les dice, tu país A puedes contaminar tantos, 100 toneladas, país B 200.000, 300.000 o lo que sea. Ahora, estos bonos de carbono son los mismos que usé con el primer ejemplo, de que si yo no ocupo, Bélgica no ocupo todos mis bonos, puedo transferirlos, se los puedo vender a Alemania, que pues está pasando de sus límites y necesita hacer esa compensación. Ahora, los certificados de reducción de emisiones son los que nacen del mecanismo de desarrollo limpio. Los mecanismos de desarrollo limpio solamente pueden surgir cuando un país desarrollado invierte tecnología en un país en vías de desarrollo. Por ejemplo, el Reino Unido con México, un caso real es el Metrobús. El Metrobús estuvo financiado por el Reino Unido y bueno, las emisiones que se dejaron de emitir gracias a este corredor, a las 4 líneas, Insurgentes, Xola y bueno, las demás, todas esas emisiones que se dejaron de emitir se certifican en el certificado de reducción de emisiones y se comercializan. Bueno, esos son los 4 y seguimos. Ahora, esto es lo que les decía que son los puntos a debate de los bonos de carbono. Esta exposición, en realidad, no quiero yo marcar una tendencia si estoy de acuerdo o no, simplemente quiero que sea meramente expositiva. Y bueno, los que están en contra dicen que no son reducciones. Y sí, en realidad no son reducciones porque un país limita sus emisiones y eso que no emitió se lo transfiere a otro. O sea, en realidad no está habiendo una reducción como tal. Es traslado de contaminación. Los países desarrollados, cuando entregan sus proyectos, se manejan con una política de lo hubiera. O sea, no con datos reales. Simplemente dicen, pues si no hubiéramos puesto el Metrobús, hubieran contaminado mucho, porque pues, la tendencia de México es un país en vías de desarrollo que solito no lo hubiera podido hacer. Ahora, no hay democratización porque se les entrega a pocos países y a pocas industrias. ¿Qué pasaría si a las pequeñas y medianas empresas pudieran entrar en este negocio de reducir emisiones y en realidad ya todos pudieran estar comerciando? Pues ahí ya se verían precios que serían más ad hoc a toda la población en general. Y pues es al contrario, en realidad solamente lo tienen las facilidades de los países desarrollados. Algo que no puse ahí, que recientemente pues leí, es Joseph Stiglitz, economista premio Nobel de Economía, en su libro de Los males de la globalización, pues hace un análisis súper directo de qué es el Banco Mundial, de cómo afecta la globalización y cómo pues sí hay una mafia, no lo dice como una mafia, pero lo que es Estados Unidos y cómo es su poder, bueno, Estados Unidos y la Unión Europea, de no dejar crecer a los países en desarrollo. Ahora, el protocolo de Kioto y la convención, pues forman parte de ese mismo tejido que es como que la élite del mundial, ¿no? Entonces también ahí son puntos a debate. Ahora, los pros. De no existir esta herramienta, este mecanismo flexible, ¿existiría el protocolo? La verdad yo creo que no. Yo creo que si a los países de por sí algunos no entraron, los que entraron se retiraron, como Canadá, como Nueva Zelanda, como Japón, como Rusia. Ahora, sin esta, pues yo creo que sin esta opción ni siquiera habrían entrado, ¿no? Yo creo que fue como que el aliciente para decirles, bueno, entra, pues vamos a intentar reducir emisiones y te doy esta
esta opción de reducción. Ahora, otro pro es la transferencia de tecnología. Sí es un hecho que nuestro país, nuestro país y países en vías de desarrollo se benefician de estos proyectos, ya que nos transfieren tecnología a los países desarrollados. Eso es un hecho y es algo muy bueno. Aspectos a considerar en la instalación de MDLs es que, pues, ya sean plantas eólicas o lo que sea, pues suele haber desplazamiento de poblaciones rurales, falta de consulta de las comunidades, violaciones a derechos, desplazamientos, ocupación de territorios, afectaciones sobre el suelo. Esto supuestamente está bien vigilado cuando se registra el mecanismo de desarrollo limpio, ya que hay todo un proceso en el cual la autoridad nacional designada ante el protocolo de Kioto, el cual es la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y en lo subsecuente el COMEG, el Comité para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero. Supuestamente ellos vigilan que todo esto no pase, pero en realidad hay un campo, creo que eólico ¿cómo se llama? La Venta, no recuerdo bien en dónde está el estado, pero sí hubo quejas de algunas comunidades que en realidad dijeron, es que pues están violentando mis derechos. Entonces, eso también tuvo que haber entrado, yo creo que en las contras de estos proyectos de MDLs, ¿no? De mecanismos de desarrollo limpio. El siguiente. Ok, ya es la segunda sección y en esta sección vamos a ver cómo están las emisiones en el mundo y cómo está el mercado en este y cómo están las emisiones y para ver si hay materia prima, o sea, es decir, gases, y desafortunadamente sí lo hay y hay mucho. Y bueno, podemos ver aquí desde 1965 cómo van creciendo las bolitas. Mucha atención a China, mucha atención a que pues, le urge, va creciendo a pasos agigantados. El primero por mucho tiempo y desde siempre ha sido Estados Unidos, que siempre ha estado en el primer lugar. Y a partir más o menos de 1995 ya se va acercando, ya lo empieza a desplazar hasta un momento dado en que en la actualidad China es el primer contaminante proveniente de combustibles fósiles. Ahí ya China está en primer lugar, tenemos una mancha enorme que es la Unión Europea y pues países industrializados u otros los líderes en América Latina. Aquí vemos a China en primer lugar, los Estados Unidos en segundo y a efectos de lo que nos interesa, el Reino Unido en el número 14, España en el 25 y lo sorprendente también, México en el 13. México ubicándose como país contaminante más que un país históricamente industrializado como es el Reino Unido, ¿no? Eso en realidad me sorprendió un poco. Mecanismos de desarrollo limpio, tenemos cuántos proyectos existen, muchos en Asia lidera, todos, hay un montón de mecanismos de desarrollo limpio en China, demasiados, en América Latina le sigue y algunos en África. Ahora, pros de los mecanismos de desarrollo limpio es que los países huéspedes se han visto beneficiados con aproximadamente entre 5 y 13 mil millones de dólares. Se han evitado más de 1.5 billones o miles de millones de toneladas de CO2 y se han ahorrado 3.5 millones de dólares en los países. No, le han entrado a los países en vías de desarrollo esa cantidad de dinero, ¿no? 3.5 billones. Ahora, con esto podemos ver un auge y una caída en el mercado de los certificados de reducción de emisiones, que son los bonos de carbono que se obtienen, les recuerdo, de los mecanismos de desarrollo limpio, o sea, lo que sale de México, ¿no? De países en vías de desarrollo. Vemos un auge en 2011 y 2012, en la crisis económica de 2008 igual estaba muy bajo, y vemos cómo desde 2013 a 2014 van bajando. Ahora, esa tal vez también es muy importante, me parece que es muy ilustrativa de cómo, aunque seas parte del protocolo de Kioto,
puede seguir incurriendo en muchas irresponsabilidades. Una, no nombrar a tu autoridad nacional, designada para que vigile los proyectos de MDLs. Y en segundo lugar, que ni siquiera registres proyectos de MDLs. Aquí podemos ver por secciones, por ejemplo, en Asia, tenemos las partes del protocolo. La columna de en medio es las autoridades designadas, que son menos, y todavía menos en los proyectos registrados. Y la tendencia es la misma en Latinoamérica. En las economías de transición es la mejor cita, porque al menos está equilibrado, pero en realidad en todos no cumplen con el protocolo. Bueno, en todas las gráficas vienen otras más, pero vamos a ver siempre la misma tendencia en los años de 2011, 2012 y a la baja en 2013 y 2014. Hubo una notoria desaceleración y estancamiento en el registro de proyectos. Ahora, eso también tengámoslo en cuenta. Siempre México es el segundo generador de certificados y también de mecanismos y por lo tanto de mecanismos de desarrollo limpio después de Brasil en Latinoamérica. Así que en todas las gráficas, y si entramos a la página de la convención y en las comunicaciones y en todo, veremos a México como referente. Es también otra gráfica que nos muestra el liderazgo de Asia en cuanto a los proyectos registrados. Y bueno, 2013-2014 apenas se han registrado. Bueno, esta es la misma gráfica, pero en una gráfica de pastel. La siguiente, los proyectos por industria principalmente son en energía y en el manejo de desperdicios y el depósito. Ahora, aquí vemos altas expectativas y una realidad distinta. Vemos lo que se espera de la expectativa de certificados de reducción de emisiones y al final pues cuánto se ha logrado, ¿no? Que en realidad es muy bajo, es casi la mitad. Ahora, ¿quiénes son los países que más venden certificados? En realidad es China. China tiene un comercio bastante activo de venta de certificados de reducción de emisiones. India le sigue. Corea, vemos a Brasil liderando a Latinoamérica y por debajo ya México y otros países latinoamericanos y africanos y asiáticos, ¿no? Pero es notorio como China es un monstruo, ¿no? En esto de la venta de certificados. La siguiente es igual parte de lo mismo. Ahora, ¿quiénes compran? Pues el Reino Unido. El Reino Unido en relación a los demás países es el que está más interesado en comprar certificados. ¿Seguimos? Bueno, concluyendo esta fase respecto a estos indicadores, podemos ver que el mercado inició muy bien. El mundo vio con muy buenos ojos la Convención Marco, su protocolo igualmente. Si vemos las noticias de los años 90 en cuanto al protocolo, el mundo estaba realmente fascinado. Sin embargo, ya por la duda que tenían varios países, por cómo no se integra Estados Unidos, no se integra China, cómo sale Japón, recientemente Canadá, Nueva Zelanda, pues el mercado cae porque hay una incertidumbre, ¿no? en esta obligatoriedad del protocolo. Bueno, desgraciadamente hay mucha materia prima, es decir, gases para reactivar el mercado y bueno, también urgen acuerdos que den certidumbre a las políticas públicas de mitigación y por ende a los mercados. En mi opinión personal, creo que van a seguir los mercados voluntarios, que en esta exposición no los trato, pero es lo que a mi parecer va a tener mayor auge porque no están regulados por el Estado como tal, entonces hay más flexibilidad y tienen bastante futuro. Ahora, la sección 3. En esta sección ya analizamos el régimen jurídico
del Reino Unido, de España y de México respecto a los bonos de carbono. Y bueno, advierto que es un poco pesado, ya que ya es casi regulación como tal. Intenté comprimir todo, resumir y dar lo más importante, pero sin embargo, o sea, es legislación, y bueno, es bastante importante. Estudio Derecho y son, como que sé que es un poco pesado, pero les pido un poquito de paciencia y verán que es interesante también. Inicio con el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, ya que es la plataforma más importante del mundo. Es el lugar en donde más actividad hay. Le sigue China, otra vez China, pero bueno, la EU ETS, European Union Emission Trade System. Entonces, esto se crea con la directiva 2003/87/CE y pone como punto clave el límite de emisiones totales anuales. Derivado de esto se tiene este concepto que es cap and trade, captura y comercialización después. Es una fuente importante de inversión y bueno, lo que está buscando ahora la Unión Europea es vincular su régimen con demás aparatos de plataformas de comercio de emisiones. Los antecedentes, bueno, alcances actuales es que la Unión Europea cubre más de 11.000 estaciones eléctricas y tiene 28 Estados miembros. Alrededor de casi la mitad de las emisiones están limitadas y están reguladas por este sistema. Aquí vemos una importante pues, regulación y acuerdos de los países parte de la Unión Europea. Ahora, ya lo habíamos visto que son las siglas, pero en realidad son los montos asignados anualmente. Son los bonos de carbono que la Unión Europea o bien los países asignan a sus industrias para que no se pasen de cierto tanto de emisiones, ¿no? Ahora, un permiso de emisión es la moneda y esa moneda es igual a una tonelada de dióxido de carbono, el cual puede ser negociable entre otros países o también lo pueden guardar para cuando lo necesiten. Otro detalle más que salta un poco a la vista, ¿no? ¿Cómo se determina el precio de los derechos de emisión? Pues está limitado por la oferta y la demanda. Es un mercado, por lo tanto hay especulación. Estaba viendo que, bueno, lo veremos un poco más adelante, pero también una forma de adquirir bonos de carbono es mediante la subasta. Y ahorita el Reino Unido está limitando la subasta para hacer que crezca el precio de la unidad, ¿no? O sea, todo es mercado y por lo tanto está sujeto a cambios en el precio. Ahora, cuando vemos estos datos, en 2012 7.9 millones de derechos se negociaban con un valor total de 56.000 millones. Esto es como que cuando mejor ha estado. ¿Cómo se adquieren? Lo que les decía, el gobierno los asigna gratuitamente. Ahora, los asigna conforme a las necesidades de los países. Ahora, esto es, o sea, conforme a estudios precios que se hacen conforme a encuestas y conforme a datos técnicos que han visto cómo históricamente los países han requerido de sus industrias y con base en eso se les asignan ciertos montos anualmente y también por medio de subastas en plataformas como de la Unión Europea o independientes. Actualmente Alemania, Polonia e Inglaterra cuentan con sus propias plataformas y no le entran al régimen europeo, aunque sí son parte del mismo. Bueno, la siguiente. Bueno, con este aparato las industrias y las empresas tienen tres opciones para disminuir sus emisiones: invertir en tecnología para no llegar a esos límites y vender, o comprar derechos de emisión o certificados de reducción de emisiones con base en las cuatro formas, o bien combinar las anteriores. Ahora, las emisiones que cubre la Unión Europea es el dióxido de carbono, el óxido nitroso y los perfluorocarbonos, los cuales salen de las ok, bueno, pues sí, hasta el llegamos.
vamos a ir un poco más rápido. El Reino Unido, el cual, como sabemos, está integrado por Inglaterra, Escocia, Gales y Irlanda del Norte. Podemos seguir hasta un poquito más adelante. Ahí, la ley de cambio climático. Fue establecida en 2008 y en realidad fue un gran avance. Bueno, un gran avance en cuanto a algo, sabemos que el Reino Unido es un derecho distinto al nuestro, es un derecho que no es un derecho escrito, y bueno, esto fue como que un avance en cuanto a la necesidad de tener los estándares escritos en una ley, ¿no? Entonces fue en el 2008 y estableció un marco para desarrollar una senda de reducción de emisiones, y así como posicionar al Reino Unido como líder en la Unión Europea y a nivel mundial en cuanto al cambio climático. Los 3 puntos más importantes de esta ley es el objetivo 2050, en el cual pretende reducir pues, nada menos que el 80% de sus emisiones con respecto a 1990. En México estamos en la ley de cambio climático es un 50%, la meta que tenemos es de 50% para el 2050. Los presupuestos de carbono es un sistema que cada 5 años se va a estar limitando los límites de emisiones, se va a estar verificando los límites de emisiones. Y bueno, y también un aparato que se creó, el cual también aquí se adoptó, es el Comité de Cambio Climático, y es el mismo aparato que aquí tenemos, el cual se llama el Consejo de Cambio Climático, el cual está integrado por expertos, por sociedad civil, y bueno, brindan asesoría. Bueno, el régimen también tiene una legislación especial para el régimen de comercio de emisiones, en el cual limitan, ven los montos asignados, las plataformas y demás. Bueno, a todo hay que informar el comité, es de gran importancia este comité de expertos, ¿no? Para todo hay que pedirles permiso, casi. ¿Seguimos? ¿Otra, por favor? Ok, bueno, esto es como nuestra Constitución son facultades expresas para el Congreso, pues aquí también tienen facultades expresas para la Cámara de Comunes y de los Lores, y que son primeramente el establecimiento de un régimen de comercio, extensión de participantes, extensión de la duración del régimen, creación de delitos, sanciones y todo lo relativo al régimen de comercio. Ahora, ante esto existe un riesgo de implementación y son las fugas de carbono. ¿Qué es la fuga de carbono? Es cuando las empresas, al ver que están siendo muy reguladas, pues huyen del país, se van a otros lugares en donde no tienen tantas regulaciones, y pues eso es malo para el país, ¿no? ¿Cuál es la solución? Flexibilidad y algunos tipos de subsidios. ¿Puedes explicar hasta España? Bueno, tenemos algunas bases constitucionales que nos permiten crear el mercado de carbono. Las principales instituciones son estas: el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, oficina, tal. Bueno, aquí con esta ley es importante porque es una ley específica para la materia, y que es ley por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión, en el cual está en sus 8 capítulos está expresamente puesto todo lo relacionado con el régimen de comercio de emisiones. Otra, por favor. Otra. Ok, lo que más utilizan, bueno, lo que se utiliza en España en realidad son solo estos 3, casi no se utiliza el de remoción, el de captura de gases. Su autoridad nacional y sindical es la Oficina de Cambio Climático, de México es el COMEGEI, y en el Reino Unido, se me pasó a decirles, pero es la Agencia del Ambiente. ¿Puedes seguir? Sí, ahí está. Bueno, llegamos a México, ya concluyo, y bueno, tenemos en la Constitución, en el artículo 4 bueno, en el artículo 1 que nos otorga los derechos humanos relativos al medio ambiente, ya en el artículo 4, seguimos, la Ley General de Cambio Climático,
Y bueno, aquí tenemos algunas metas, que es lo que les decía, que para 2020 reducir 30%, para 2024 35%, que el 35% de la generación de energías sea producida por energías limpias, y por último el 2050 que se reduzcan el 50% las emisiones. Dale, otro, por favor. Bueno, otra, la siguiente es, bueno, el Sistema Nacional de Cambio Climático es la cabeza de todo de los esfuerzos del gobierno por hacer frente a este problema de cambio climático, y está formado por el Consejo Nacional de Cambio Climático, que es este comité de expertos, la Comisión Intersecretarial, el INEC, entidades federativas, asociaciones y Congreso de la Unión. Bueno. Ahora, el Fondo para el Cambio Climático es el que promueve y canaliza los recursos. Sin embargo, aún no hay presupuesto, o sea, no está en operatividad, ya que todavía se siguen negociando las regulaciones, ¿no? Lo cual ya tiene año y medio, 2 años. El registro de emisiones y transferencia de contaminantes, igual todavía no entra bien en rigor, porque apenas está haciendo el reglamento. Ahora, en México pues, se han registrado 27 proyectos, bueno, registrados 147 y están y se realizaron los 27. Sí, otro. Bueno, en cuanto a la relación que tenemos en los MDL de México y Reino Unido, tenemos que 15 proyectos han sido instaurados y de España únicamente 2. Esta plataforma México CO2 en realidad no es del Estado, es una plataforma que la instaura la Bolsa Mexicana de Valores y con apoyo de la Embajada Británica en México. Esto es reflejo de cómo lidera la venta de certificados. El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Semarnat, CONAFOR, el INEC. Ahora, ya las conclusiones, pues tenemos que el mercado establecido está establecido y que seguirá vivo por mucho tiempo, imagino yo, porque en realidad es una buena alternativa, tiene muchos contras, pero en realidad tiene muchas cosas muy buenas. Vemos una Europa comprometida con su plataforma de comercio de emisiones. El Reino Unido cuenta con una fuerte cartera de mitigación. España tiene una regulación consolidada. También vemos otra conclusión, de que el mercado está en dificultades por la caída. Vemos que en el 2013 hubo una caída del 88% de los MDLs, una caída brutal, o sea, estuvo a 12 nada más del 100%, ¿no? Casi se desploma esto. Ahora, es necesaria una regulación fuerte, por lo mismo que pues, es ante la globalización, y como es un organismo de mercado, pues es tendiente a la especulación, ¿no? Ahora, México considera abrir un mercado de carbono. No hay ninguna ley, bueno, está la ley y la estrategia de cambio climático, los programas que dictan que se debe incentivar un mercado de carbono, pero no hay ninguna ley. El PAN tiene una iniciativa que es Ley de la Transición Energética, ya tiene un capítulo expreso para la creación. Estaría muy bien, si les interesa, que la chequen. Ante todos estos esfuerzos seguimos sin reducir emisiones. No sabemos si esto está efectivamente funcionando, estos bonos de carbono. Sin embargo, se sigue pues en marcha. Y bueno, México cuenta, como siempre se ha sabido, con un sistema legalista de vanguardia, ¿no? O sea, desde la Constitución de 1927, o sea, siempre hemos estado, 17, siempre hemos estado como que muy ad hoc a las circunstancias. Sin embargo, pues no lo ponemos nunca en praxis, ¿no? Bueno, México cuenta con un aparato institucional robusto comparable al de Reino Unido y España. Justamente vengo de una conferencia donde estaba un experto de la Semarnat, el cual dijo que era muy comparable y que estaba a la altura la legislación mexicana de la del Reino Unido, ¿no? Y pues totalmente cierto, o sea, todo el Sistema Nacional de Cambio Climático con su ley es en realidad, o sea, leyéndolo es bonito, ¿no? Está muy entero, pero no hay cómo aplicarlo en algunas ocasiones. Y muchas gracias.